Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Ahora vamos a ver las decisiones bajo incertidumbre en finanzas. Vamos a ver primero las decisiones desde una perspectiva microeconómica sin incertidumbre. Luego, para introducir la incertidumbre, necesitamos introducir dos elementos. Un elemento subjetivo asociado a las preferencias de riesgo y un elemento subjetivo que lo vamos a introducir a través de la noción de una lotería. Vamos a ver diferentes ejemplos de loterías y luego vamos a conectar cómo estas loterías se conectan con la teoría de utilidad y posteriormente de utilidad esperada en un contexto aleatorio y bajo incertidumbre. Por último, vamos a ver lo que se conoce como discutir lo que se conoce como la paradoja de San Petersburgo para ilustrar esta noción de la dificultad de las decisiones bajo incertidumbre. Primero vamos a retomar algunos conceptos que ustedes conocen muy bien de la teoría microeconómica del consumidor. En esa clase, el problema que planteaban era un problema sobre el consumo de dos bienes, el bien A y el bien B. Aquel agente deriva utilidad del consumo tanto del bien A como del bien B. Además de eso, los precios de estos bienes están definidos. Tenemos el precio del bien A y el precio del bien B, junto con las cantidades, van a darnos lo que sería la restricción presupuestal. El individuo tiene una riqueza que vamos a denominar V y su consumo del activo A y del activo B en valor debe ser por menos que su riqueza. Esa es la restricción presupuestaria. Este es un problema de un único periodo. El individuo resuelve este problema. Ustedes estudiaron en su teoría del consumidor cómo se soluciona este problema en ese periodo, de tal manera que de acuerdo a sus preferencias y una estructura de precios se llega a la solución de una ecuación de demanda. Por ejemplo, tenemos la ecuación de demanda del activo A, que es función del precio del activo A, de su riqueza y el precio del activo B. Y esa relación con el precio del activo alternativo va a depender de la relación que tienen estos dos tipos de activos. Este es un punto de partida para las decisiones bajo incertidumbre. Vamos a tomar este problema del consumidor como un punto de partida, pero vamos a enfocarnos en unos elementos que son más importantes para simplificar el problema desde una perspectiva financiera. Aquí tenemos lo que voy a llamar micro 101 más, que es donde voy a empezar a introducir el cambio en el modelo de decisiones con respecto al modelo del consumidor original. En este caso, vamos a tener todos los bienes, los vamos a colapsar en la riqueza y nos va a preocupar es simplemente la riqueza. ¿Cómo podemos hacer ese colapso? Pues básicamente por la ecuación presupuestal que veníamos anteriormente, sabemos que la multiplicación del vector de precios por la multiplicación del vector de cantidades nos va a dar la riqueza, que la vamos a llamar B, pero ahora nos vamos a olvidar de que existía el bien A o B o C y simplemente nuestra utilidad únicamente se genera por la riqueza que vamos a tener. Y adicionalmente vamos a introducir dos periodos del tiempo. Vamos a tener una riqueza inicial B sub 0 y una riqueza futura B sub 1. Sin embargo, los problemas en finanzas no sabemos
cuál va a ser esa riqueza futura. Entonces vamos a tener unas posibilidades de esa riqueza futura. Y por eso esa riqueza futura en el periodo 1, vamos a tener un vector de esas posibles riquezas, donde vamos a tener S realizaciones de esa posible riqueza. ¿Qué representan esas S realizaciones? Representan diferentes alternativas del mundo que podemos tener en el futuro. Piensen en una noción de universos alternos, lo que se conoce en el entretenimiento como el multiverso, pero que en realidad es un concepto que viene de la física, donde es simplemente una noción que nos dice que si tomo decisiones diferentes, puedo llevar a resultados diferentes. Aquí es una situación similar, porque esas situaciones diferentes en el mundo financiero son los activos que yo decido invertir y mantener dentro de mi portafolio, me van a generar estados del mundo diferentes en el futuro. Y el individuo va a maximizar su utilidad en la medida en que tome unas decisiones hoy que le permita obtener una mayor riqueza en el futuro, que de nuevo esa riqueza la va a poder transformar en mayor consumo. El elemento subjetivo va a estar incorporado en lo que se conoce como las preferencias de riesgo. Por ejemplo, tenemos una información que es común a todos, que nos dice que esta tarde hay un 40% de lluvia. Sin embargo, esta información que es conocida por todos puede llevar a diferentes reacciones en los individuos con respecto a su comportamiento. Algunos individuos probablemente pensarán que no es un riesgo lo suficientemente alto para cargar un paraguas, pero otros individuos sí van a cargar ese paraguas. Entonces, ante una misma situación, los individuos reaccionan de manera diferente de acuerdo a ese riesgo de lluvia. Queremos incorporar ese elemento en el proceso de toma de decisiones porque va a permitir que un individuo que enfrenta un contexto en particular, vamos a tener un individuo que va a tomar una decisión y otro individuo que para ese mismo contexto va a tomar otra decisión. Es importante retomar un concepto de las preferencias, en el cual vamos a tener que tomar una decisión sobre dos posibles elementos y cada individuo va a establecer que él prefiere una situación a otra. Y ahí es donde el individuo está revelando sus preferencias. Entonces, si un individuo prefiere A sobre B, eso quiere decir que se siente más cómodo en la situación A que en la situación B. Por el otro lado, podemos tener la situación de indiferencia, donde el individuo es indiferente entre la situación A y la situación B. En economía, vamos a tener un instrumento para cuantificar esas preferencias de una manera muy abstracta, que es lo que se conoce como la función de utilidad. La función de utilidad matemáticamente es un mapa entre una variable que puede representar el consumo de un bien, pero en este caso a nosotros nos interesa es la cantidad de riqueza que tiene una persona, y nos las va a llevar a un valor en particular, que en este caso va a estar en la recta de los reales. Y este valor en particular va a darnos un indicio de la preferencia que tiene ese individuo sobre esa decisión que tomó, que lo llevó
a ese valor de riqueza. Y eso nos va a permitir comparar en función de una unidad arbitraria, abstracta, pero útil para poder comparar las decisiones, que va a ser la unidad de útiles. Por ejemplo, si tenemos dos decisiones, la decisión A y la decisión B, decimos que el individuo prefiere la decisión A que la decisión B si el valor de la función de utilidad de A es mayor que el valor de la función de utilidad evaluado en la decisión B. Adicionalmente, como mencionamos que las decisiones en finanzas se toman en el presente, pero tienen un impacto en el futuro, es importante tener presente que esos posibles valores del futuro son desconocidos. Entonces, ahí es donde entramos y aprovechamos esa noción de las loterías y la definición de lo que es una variable aleatoria para representar esas posibles realizaciones de esa variable aleatoria, que puede ser la riqueza. En el momento de introducir ese espacio poblacional de posibles realizaciones de la variable aleatoria, para poder evaluar lo que es la función de utilidad, necesitamos introducir el concepto de la utilidad esperada, que no es otra cosa que simplemente calcular la función de utilidad y asignarle unas probabilidades a que se den esas realizaciones. Entonces esto nos va a dar lo que ya conocemos desde nuestras clases de probabilidad, lo que es la utilidad esperada utilizando la función de la esperanza, que de nuevo, la esperanza generalmente la representamos como el valor de la realización multiplicada por la probabilidad. Como tenemos una gran cantidad de posibles valores de realizaciones, también vamos a tener la misma cantidad de probabilidades asociadas a esas realizaciones y por lo tanto podemos utilizar eso para calcular la función de utilidad esperada. Recuerden que las loterías nos dan esos elementos, nos van a dar las realizaciones y las probabilidades asociadas, que muchas veces las vamos a representar como la función de distribución de probabilidad de esa variable aleatoria. La lotería representa el elemento objetivo. Es un mecanismo simple para introducir la incertidumbre. Tiene dos elementos: las realizaciones de la variable aleatoria o los resultados y las probabilidades asociadas a ellas. Estos dos elementos forman lo que es la distribución de probabilidad, que en el eje X representa las realizaciones de la variable aleatoria y en el eje Y las probabilidades. El ejemplo más sencillo de una lotería es el juego de Bernoulli, que es el juego de las monedas. Si tiro una moneda con probabilidad de 1/2, saco cara y recibo un pago de 10 pesos. Si tiro la moneda y saco con probabilidad de 1/2, sello, recibo un pago negativo de menos 10 pesos. Las veces que tire la moneda son independientes entre ellas y por eso puedo calcular el valor esperado del pago multiplicando las probabilidades y los pagos. En este caso, ese valor esperado es igual a 0. Puedo utilizar el juego de Bernoulli para representar lo que sucede con el precio de una acción. Tengo una acción que compro a 750. Con una probabilidad de 3/4, la acción se aprecia y obtiene un valor de 1000 y por lo tanto voy a obtener una ganancia de 250. Por el otro lado, tengo la situación que se cae el precio de la acción con una probabilidad de 1/4 a 300 pesos. Por lo tanto, voy a tener un pago negativo de menos 450. Estos dos eventos son independientes entre ellos. Puedo utilizar esto para calcular el valor esperado del comportamiento del precio de la acción y mi beneficio, que en este caso sería 75 pesos. Hay que tener en cuenta que este beneficio está dado en términos del pago que recibo de la inversión directamente.
Podemos utilizar el juego de Bernoulli para representar el juego en un casino. Tenemos un individuo con una función de utilidad cuadrática y con 1.000 pesos de riqueza, lo que igual representa 1.000.000 de útiles. Este individuo tiene la opción de entrar a un casino que le cuesta 750 para jugar una lotería que con probabilidad de 1/2 le permite ganar 1.250, por lo tanto su riqueza terminal es 1.500 y en útiles estos serían 3.375 millones de útiles. Sin embargo, esta lotería también con probabilidad de 1/2 no le permite ganar nada y por lo tanto su riqueza terminal sería de 250, lo cual es 62.500 útiles. Estos eventos son independientes, por lo que vienen del juego de Bernoulli. Podemos entonces calcular el valor esperado de su riqueza después de que juegue esta lotería y encontramos que ese valor esperado es 1.6 millones de útiles. Por lo tanto, dada la función de utilidad de este individuo, él siempre prefiere jugar la lotería.